Muy buenas tardes, les agradezco mucho que estén aquí conmigo presentes. Me voy a permitir mostrarles un protocolo de investigación llamado Los hábitos lectores de unas mujeres que elaboran en el mercado artículo 115 constitucional en la ciudad de Cancún durante el mes de agosto del 2023. Me voy a permitir leerles mi presentación antes de pasar a la explicación de las diapositivas para que se vayan ustedes pues dando una idea de lo que voy a hablar. El planteamiento del problema. Hoy en día es común observar en la población en general a mujeres mirando su pantalla del celular, mientras se encuentran en la fila de la caja del supermercado, en el transporte público, en los cafés y restaurantes, etcétera. Con su rostro sonriente, es probable que lo que estén leyendo sea de su agrado. La lectura es una actividad no solo cotidiana, sino además necesaria en todo ser humano. Es un engranaje indispensable para conectar con otros seres humanos y cumplir la sentencia que el instinto de supervivencia ha implantado en el ADN. Sin embargo, la lectura y por ende la escritura por muchos años fue un privilegio. Solo unos pocos gozaban de la prerrogativa de estar alfabetizados. Para el año de 1888 en México se promulgó la Ley de Instrucción Obligatoria que añadió el carácter de obligada a la escuela entre 6 y 12 años de edad. El ministro de Justicia e Instrucción Pública, Joaquín Baranda, intentó federalizar la educación y establecer un programa nacional basado en la laicidad, esto es, independiente de cualquier organización o confesión religiosa, obligatoriedad y gratuidad. No obstante, estos primeros avances, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI, reporta que en el año 2020, una población entre los 15 o más años existe un porcentaje del 4%, lo que equivale a 4.456.431 personas que no saben leer ni escribir. En Quintana Roo, durante este mismo año, el porcentaje de su población analfabeta fue del 3.1, datos según INEGI 2020. Además, en el ámbito internacional, México se encuentra en el lugar 107 de 108 en índice de lectura que, según la UNESCO, en palabras del doctor Edgardo Iñiguez, advirtiendo además que en los hogares es poco común que se fomente el hábito de la lectura. En cuanto al formato, se conoce por los resultados arrogados que el 57% de la gente lee libros impresos, el 41% en rústica y el 16% en tapa dura. El 32% de los lectores eligió libros electrónicos, el 20% en Kindle y el 12% otros libros electrónicos. Finalmente, el 8% escucha audiolibro y el 3% elegía otros como cómics, braille u otro formato. Estos datos nos muestran una realidad cruda y desalentadora. Sin embargo, considero que la idea de los mexicanos no leemos se ha permeado como condición intrínseca y ante esta peculiaridad cultural, pues simplemente se acepta y se es fiel a la condena. De hecho, una gran élite de personajes que constituyen
la flor innata del circuito literario e intelectual en México se han venido conformando como un grupo de privilegiados e incluso inalcanzables. Supongo que esta inaccesibilidad, aunado a la exposición brutal, continua y asequible del ciberespacio, ha catapultado, por otra parte, a los llamados influencers, quienes sin más voluntad que la notoriedad y la ignorancia como estandarte, se lanzan al foro mundial para verter irresponsablemente sus precarios conocimientos. No obstante, a pesar de todas las estadísticas, es muy común mirar a los jóvenes, a los adultos y personas mayores pegados con sus celulares. Y precisamente este es el motivo de mi investigación. ¿Qué leen? ¿Por qué, si bien que no conozco los contenidos, es una realidad que existe como una actividad evidente? La lectura. La lectura como acto social es una necesidad para vivir, ya lo dijimos, porque no solo se lee libros, se lee el mundo entero como una consecuencia de la interpretación que se lleva a cabo desde lo personal y lo colectivo. Leer es una herramienta. Dentro de mi experiencia lectora, podemos encontrar diferentes concepciones de lectura. Algunos afirman que la lectura es la habilidad de descifrar letras y signos unidos en forma de palabras, frases y oraciones. También puede decirse que es un acto de comunicación en el que el lector reconstruye el sentido de su texto a partir de sus propios conocimientos y experiencias. Leer es elegir estar en otra parte. Por lo tanto, y concretamente en el mercado artículo 115 constitucional en la ciudad de Cancún, un mercado dedicado a la venta de souvenirs y artesanías, muchas de las dependientes y afanadoras son mujeres en edad fértil, con niños pequeños, además de sus labores como trabajadoras, son madres que se dan el tiempo de mirar con cierta frecuencia la pantalla de celular. ¿Qué hábitos lectores tienen esta población nuestra? Mi interés principal, al conocer sus preferencias, es proponer la formación de un grupo de lectura que por medio de la aplicación del WhatsApp, compartir fragmentos de textos literarios o lograr finalmente orientar hacia este rubro una actividad propagandística de lectura. Promover la lectura silenciosa y la lectura en voz alta. En este intercambio de actividades se puede incurrir en el impulso y fomento a la lectura, actividad que en verdad, desde el punto de vista, es comparada como un acto social comunicativo, propicia el diálogo y cierto grado de conocimiento, ya que incorpora a la vida comunitaria al sujeto lector. En el mejor de los casos, Antar Martínez asegura, la lectura desempeña un papel fundamental en la transformación social e individual. A través de ella, los colectivos y las personas adquieren herramientas para transformar la sociedad y para generar desarrollo y autonomía. Sucede entonces que el fomento de la lectura transita por la transformación del mundo y viceversa. La lectura es generadora de procesos de transformación. Veamos si esto se cumple. Ok, entonces ahora, después de este planteamiento, les voy a mostrar pues la presentación. Como justificante, tenemos que la lectura es una actividad que forma parte en la vida de todos los individuos, pieza fundamental de cualquier actividad social, en donde la comunicación e interacción entre los miembros de la comunidad, además de ser su principal función,
coadyuva en la formación educativa y por lo tanto en la asimilación e incremento cultural de la humanidad. El objetivo general de esta investigación es conocer los hábitos lectores de mujeres mayores de 20 hasta 40 años que laboran en los locales comerciales del mercado a artículo 115 constitucional en Cancún, Quintana Roo, México, durante el mes de agosto del 2023. Objetivos particulares: identificar cuáles son los soportes empleados con mayor frecuencia para leer por las mujeres de 20 a 40 años que laboran en los locales comerciales del mercado, artículo 115 constitucional en Cancún, Quintana Roo, México. Aplicar una encuesta y realizar un análisis estadístico que evalúe los soportes o aplicaciones resultantes para detectar los más utilizados por ellas. Extender una invitación para ser parte de un club de lectura en voz alta para mujeres usando como canal la aplicación de WhatsApp. Chat creado con el propósito de escuchar y producir audios con fragmentos de textos de cualquier tipo de género en cualquier momento disponible. Hipótesis: los hábitos de lectura de las mujeres que laboran en el mercado, artículo 115 constitucional, mayores de 20 hasta los 40 años, que posiblemente, además de ser madres y trabajadoras, no se han afectado pese a sus ocupaciones durante el mes de agosto de 2023. La variable dependiente es los hábitos lectores de las mujeres mayores de 20 hasta los 40 años que laboran en el mercado, artículo 115 constitucional en Cancún. La variable independiente, las mujeres de 20 hasta 40 años que laboran en el mercado, artículo 115 constitucional en Cancún, que no cuentan con redes sociales y o teléfonos celulares inteligentes, ¿sus hábitos lectores son afectados? El marco de referencia. Perdón. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en su artículo 46, menciona que el territorio del Estado de Quintana Roo comprende la porción oriental de la península de Yucatán, las islas de Cozumel, Cancún, Mujeres, Blanca y Contoy, situadas en el Mar Caribe, y la de Holbox en el Golfo de México. En el artículo 127, el Estado se integra por los municipios Otompe Blanco, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Cozumel, Lázaro Cárdenas, Benito Juárez, Isla Mujeres, Solidaridad, Tulum, Bacalar y Puerto Morelos. El fortalecimiento de la actividad turística en Cancún constituye el origen para el impulso y consolidación de la actividad en todo Quintana Roo y en la actualidad significa, con respecto a la entidad, el de mayor participación de unidades económicas turísticas con un 27.8%, mayor personal ocupado en la actividad turística con el 56.1% y valor agregado censal bruto turístico del 56%. Dato obtenido de Censos Económicos 2019. El estado de Quintana Roo. Aquí les muestro una imagen de la primera carta del territorio de Quintana Roo del año de 1936. Y dice que Quintana Roo cuenta con más de 800 kilómetros de litoral y ahí se ubican muchas de las mejores playas del país, pero esta dilatada costa, que hoy se presenta como una promesa turística de enorme potencial, fue durante varios siglos un territorio distante, mal conocido y peor cartografiado. La silueta de Cancún, de hecho, no fue bien conocida hasta la segunda mitad del siglo XX. Martí, 2017, página 27. Y aquí tenemos una foto de Cancún en la actualidad con toda su franja hotelera. El proyecto Cancún, ideado por Fonatur,
Ubica geográficamente a Cancún en la latitud norte 21 grados 10 minutos, latitud oeste 86 grados 50 minutos, con una superficie en hectáreas de zona turística de 2.258, zona urbana de 3.699, zona reserva ecológica 1919, área lacustre 4.824, el fideicomiso Puerto Juárez con 1.100, con un total de 13.800 hectáreas. Un clima con su temperatura mínima en enero de 22.5 grados centígrados, máxima en agosto con 33 grados centígrados, media anual de 27.5 grados centígrados. Una precipitación media anual de 215 mililitros. Nubosidad, días despejados de 243, días nublados 54, días seminublados 68. Características físicas, geología, tierra firma, arena limosas, zonas de inundación, compuesto por limos y arcillas orgánicas, isla con oolitas finas y fragmentos de coral. El sistema lacustre tiene una profundidad en la laguna Nichupté de 4 a 4,5 metros, en la laguna Inglés de 1.5 metros, laguna Bojorques de 1 metro, canal Nichupté de 4 metros, canal Nisuc de 1.5 a 3.5 metros. El oleaje tiene una altura máxima en el norte de 1.20 metros, noreste 1.10 metros, este 1.10 metros, sureste 60 metros, y esta tabla fue una elaboración propia basada en información de Fernando Martí, 2017, página 94. Y aquí a la derecha tengo una imagen del 2019 de lo que es el mapa base de lo que hoy en día, bueno, no tan actual porque es 2019, es la ciudad de Cancún. Este proyecto Cancún, ideado por Fonatur, en un principio únicamente comprendía esta isla, que es en realidad la isla de Cancún, que es como 7, y algunas primeras zonas que estamos señalando con el cursor en esta parte. El marco teórico. El galopante desarrollo que ha venido teniendo Cancún desde su nacimiento fechado el 10 de agosto de 1971, en que fue publicado en el Diario Oficial con el decreto en que se declara de interés público la planeación y desarrollo turístico, habitacional, recreativo y de actividades conexas en terrenos de la isla de Cancún y los aledaños de la costa del territorio de Quintana Roo, delegación del entonces gobierno de Isla Mujeres. Información obtenida de la Coordinación General de Comunicación de Quintana Roo, 2019. Cancún, en donde su actividad turística es y seguirá siendo su principal actividad económica, requiere mantener un estándar acorde a lo esperado por los visitantes. Sin lugar a dudas, la cultura representa una tarea prioritaria para un municipio de gente joven y en constante crecimiento, como es el caso de Benito Juárez y, por supuesto, su cabecera Cancún. Por lo tanto, la demanda de servicios educativos se incrementa aceleradamente. En este aspecto, realizar actividades que fomenten la adquisición de instrucción académica, ya sea de manera formal o suplementaria, como es el caso concreto de la lectura, representa una excelente alternativa para complementar una educación que ha quedado trunca o simplemente por saciar la curiosidad, además de leer por placer y gozo. Aquí tengo una tabla que es del censo poblacional, donde se ve esta exponencial crecimiento de sus migratorio por sus habitantes. Si ustedes saben, la ciudad de Cancún es una ciudad de reciente creación, es una ciudad sin historia antigua, salvo que anteriormente era una comunidad de pescadores, de 120 pescadores, y que gracias a este decreto del año 2000, de 1971, pues es que ha venido creciendo. Tenemos aquí que Benito Juárez es el municipio en donde está anclado la ciudad de Cancún,
Por eso aquí dice Benito Juárez. En 1970 había 6,867 habitantes y en el resto de Quintana Roo 81,283. Y así paulatinamente va creciendo hasta el censo, esto de acuerdo al censo del 2020, tenemos que en Benito Juárez, o sea Cancún, tiene 911,503 habitantes y en el resto de Quintana Roo tenemos 946,482 habitantes. Y estas son sus tasas de crecimiento y su incremento neto en número de habitantes. Ahora bien, la población alfabeta y lectora de 18 años o más en porcentaje, tenemos, esto no es solamente en el estado de Quintana Roo, es un estudio que también lo proporcionó el INEGI con su módulo sobre lectura publicado en el 2023. Y aquí vemos que si del 2016 hay un porcentaje del 80,8, decae estrepitosamente para el 2023 de 68,5%. Evidentemente que aquí no están tomados en cuenta las redes sociales como Facebook o WhatsApp. Aquí es donde a mí me parece un poco contradictorio. Ahora bien, como marco teórico, ¿qué entendemos por leer? Pues según la Real Academia Española encontramos las siguientes acepciones. Del latín legare, que es leer, es un verbo transitivo y dice así: pasar la vista por lo escrito o impreso, comprendiendo la significación de los caracteres empleados. Comprender el sentido de cualquier tipo de representación gráfica. Leer la hora, una partitura, un plano. Entender o interpretar un texto de determinado modo. En las opciones y otros ejercicios literarios, decir en público el discurso llamado lección. Descubrir por indicios los sentimientos o pensamientos de alguien o algo oculta que ha hecho o le ha sucedido. Puede leerse la tristeza en su rostro, mas ha leído el pensamiento y lee en sus ojos que mientes. Adivinar algo oculto mediante prácticas esotéricas, leer el futuro en las cartas, en las líneas de la mano, en una bola de cristal. Descifrar un código de signos supersticiosos para adivinar algo oculto, leer las líneas de la mano, las cartas del tarot. Y su última acepción dice, dicho de un profesor, enseñar o explicar a sus oyentes alguna materia sobre un texto. Información de la Real Academia Española con la última actualización del 2022. Pero veamos qué dicen los estudiosos. ¿Qué es leer según Roland Barthes? En 1987, en su libro, nos dice, leer es hacer trabajar a nuestro cuerpo. Desde que el psicoanálisis sabemos que ese cuerpo sobrepasa ampliamente a nuestra memoria y nuestra conciencia. Siguiendo la llamada de los signos del texto, de todos esos lenguajes que lo atraviesan y que forman una especie de irisada profundidad en cada frase. Más adelante también dice, ni siquiera sé si es necesario tener una doctrina sobre la lectura. No sé si la lectura no será constitutivamente un campo plural de prácticas dispersas, de efectos irreductibles, y si, en consecuencia, la lectura de la lectura, la metalectura, no sería en sí misma más que un destello de ideas, de temores, de deseos, de goces, de opresiones de los que convendría hablar sobre la marcha. Esto lo compartí de la página 40. Y viene al caso mencionar este punto porque precisamente en esta investigación que les presento hoy, no versa sobre la lectura de la lectura, ni exaltar los beneficios o incluso poder señalar que la lectura como costumbre va más allá que una práctica común y corriente, como ver caminar las iguanas en el parque de Cancún. Veamos ahora qué nos dice Pablo Freire sobre el acto de leer.
el acto que se agota en la decodificación pura de la palabra escrita o del lenguaje, pues hay un más acá y un más allá, un continuo que se anticipa y se prolonga en la inteligencia del mundo. En pocas palabras, la propuesta freireana sobre la lectura consiste en caracterizar como un acto que implica una sucesión de 3 tiempos. En el primero, el individuo efectúa una lectura previa de las cosas del mundo, universo poblado de distintos seres y signos, sonidos, colores, olores, etc. En el segundo momento, lleva a cabo la lectura de las palabras escritas previo aprendizaje y en el tercero, la lectura se prolonga en reflectora y reescritura del mundo. Con esto, se comprende que no basta con la alfabetización concebida como un acto cognoscitivo, creador y político. Es un esfuerzo por leer al mundo y la palabra. Por consecuencia, un texto no es posible sin contexto. Leer es reescribir este último. Freire se opone a la idea, a la concepción nutricionista del acto de leer, que equivale a comer, y del conocimiento, según el cual los sujetos son como vasijas vacías que el libro o el profesor, mediante simples transferencias, llenan con su saber hasta atiborrar aquellas con las palabras. Muy bien. Ahora pasemos al marco metodológico. Este trabajo de investigación, como en todos los estudios dentro de las ciencias sociales, básicamente es del tipo no experimental. Se aplicará como instrumento para la recolección de datos una encuesta con una escala tipo Likert, delimitado a las 120 locales comerciales del mercado municipal, artículo 115 constitucional en Cancún, a las mujeres que laboran ahí de entre 20 hasta 40 años de edad que deseen responder el breve cuestionario durante el mes de agosto del 2023. El alcance es este sentido, es meramente descriptivo, ya que su objetivo es representar algún hecho, acontecimiento o fenómeno por medio del lenguaje, gráficas o imágenes, de tal manera que se pueda tener una idea completa del fenómeno en particular, al igual que de sus características, elementos o propiedades, comportamientos y peculiaridades. Información de IEU 2023, página 18. Es una investigación cuantitativa, ya que propone utilizar la ciencia con una necesidad del ser humano por aprender sobre los fenómenos que ocurren a su alrededor y sus relaciones de causa y efecto, con el fin de poder inferir en ellos y utilizar este conocimiento a su favor. Azuero, 2019, página 103. Por lo tanto, se comprende que la investigación por el método cae en el tipo inductivo, ya que parte de los casos particulares para generalizar resultados. Muy bien. Ahora aquí les muestro para que conozcan ustedes una fachada del mercado, artículo 115 constitucional, también conocido como mercado 28, porque se encuentra en la Supermanzana 28. Y aquí tenemos un mapa de los locales, de los 120 locales con su distribución. Ahora también como ilustrativo, pues tenemos un mapa proporcionado por el INEGI, en donde se ve la división política de los 11 municipios que conforman, y tenemos la impresión de este diario oficial, en donde el martes 10 de agosto de 1971 está por el Poder Ejecutivo, que es la Secretaría de la Presidencia, y la Secretaría de la Presidencia decreta la creación de Cancún. Muy bien. Aquí les presento un cronograma de mis actividades en cómo fui desarrollando esta investigación, y al día de hoy, bueno, pues ya estamos aquí en la defensa de la tesis realizada por una presentación en PowerPoint y grabar un video. Aquí tengo mi lista de las referencias utilizadas
para esta presentación. Y si me lo permiten, voy a dejar de compartir y quedo frente a ustedes en espera de sus comentarios o de alguna pregunta. Maru, adelante, por favor. Gracias. ¿Consideras que la relación cerebro, corazón, mano, ojo, tiene algo que ver con el desarrollo intelectual de estas mujeres en este mercado? Fíjate que la experiencia me ha dicho que sí tiene que ver mucho porque implica la escritura con la mano, o sea, escribir a mano. Sin embargo, para mí el principal punto de enfoque fue que a pesar de que trabajan horas todos los días, desde 9 o 8 de la mañana hasta 7, 8 de la noche, y luego se ven algunas mujeres que tienen ahí a sus hijitos por ahí andando, a los jovencitos, y tienen además que atender a los clientes, están pegadas al celular. O sea, eso nos toca verlos en el transporte, en cualquier fila. La gente vive pegada al celular y es aquí donde me causa un poco de conflicto, porque si aparentemente las estadísticas nos muestran que como país estamos ocupando el 107 lugar como lectores y además también la encuesta de lectura del INEGI muestra que caímos al 68%, pero no están tomando en cuenta la lectura que se hace en redes sociales. Y leer no implica, como lo menciona Freire, solamente leer libros, sino leer al mundo completo, leer y comprender. Entonces, en esta situación a mí me parece que sí se debería de tomar en cuenta tiempos de lectura que uno ocupa en las redes sociales y entonces si las señoras, aparte de sus obligaciones como dependientes de los locales comerciales y sus actividades como madres de familia porque están en una edad fértil o reproductiva, pues entonces sí tiene que ver mucho que se den sus tiempos para escuchar audios de literarios o a la vez ellas mismas leer fragmentos. Ahora bien, la cuestión de la escritura en donde haya esta vinculación de mano, corazón y cerebro, pues sería ya otra práctica que probablemente si se sienten ellas capaces, poco a poco puedan adquirirlo como el hábito que llega a desarrollarse. Gracias, Maru. Adelante, Verónica, por favor. En este estudio que realizaste, ¿no encontraste problemática con las mujeres? ¿Ellas te respondieron o acudiste al lugar para preguntarles realmente qué era lo que ellas veían en su celular? ¿Se hizo una gráfica sobre ello o sobre este estudio específico? Sí, fíjate que fue el caminar sobre los corredores y en donde yo encontraba mujeres donde a primera vista, porque aquí lo importante pues era hacer eh, un cuestionario de 10 preguntas y decirles, ¿me permites contestar esto? Y no hubo problemas. Digo, realmente la gran mayoría de las personas respondieron afablemente porque no pregunté ni nombre, no pregunté domicilio, sino simplemente les dije, es un cuestionario sobre hábitos lectores. Entonces, como me enfoqué precisamente a qué aplicación son las más utilizadas, pues me di cuenta que tienen una gran inclinación, bueno, el WhatsApp, Facebook y TikTok son las más usadas por ellas. Gracias, Vero. Adelante, Yolanda. ¿Tienes apagado tu micrófono, Yolanda? Estoy tratando de prenderlo. Ah, ok. Ya está prendido. Ajá, ya estoy, ahí voy, ahí estoy. Estoy. Ya se apagó. Qué barbaridad.
Ya se prendió. Bien, ya estoy. Querida María Elena, primero felicitarte, que me hace un trabajo muy interesante, este enfoque social de la lectura y de acuerdo a tu experiencia, considerar un estudio en mujeres mucho más interesante y esto de además enfocar la investigación a las nuevas tecnologías, creo que es un punto muy, muy acertado en tu caso. Es difícil entrarle muchas veces a la investigación social porque lo que te preguntaba anteriormente nuestra compañera, las personas luego no están muy dispuestas a contestar. Y creo que esta es una habilidad que tuviste como investigadora para ir cuestionando y entrarle desde este punto de vista, como tú dices, muy anónimo. No hay nombre, no hay ninguna cuestión directa de lo personal, y esto permite que las personas sean más abiertas al contestar. Ahora, lo otro que tienes planeado, llevar estos cursos de lectura a estas mujeres también se me hace interesantísimo. O sea, ya no solo la conversación cotidiana o las lecturas abiertas en WhatsApp o en TikTok o lo que estén leyendo, sino además introducirlas a otro tipo de lectura, ¿no? Se me hace muy interesante. Qué importante que directamente en la comunidad donde vives hagas esta investigación. Creo que eso es de lo más acertado. Y ese es mi punto de vista, pero quiero saber particularmente por qué que tú no lo digas, ¿por qué mujeres? No te escuché la última palabra. La última, ¿por qué escoger la lectura de las mujeres? ¿Por qué tu muestra son las mujeres? Pues fíjate que ahí sí, para contestarte esa pregunta, tendría yo que aventarme un clavado emocional. Me parece Ajá. que con las mujeres no tengo absolutamente nada, ningún tipo de adversión con los caballeros, por supuesto que no, pero las mujeres por la educación, quizás por una cuestión generacional, se nos enseñaron a estar en silencio, no hablar al menos que te pregunten, no opinar, no alzar la voz y de alguna manera pues hacer estos ejercicios fortalece la seguridad y la autoestima, y en donde el simple hecho de preguntarte qué te pareció esta lectura o cómo opinas, en qué te toca lo que acabamos de leer, empieza uno paulatinamente a poder vincularse con sus propias experiencias y expresarlas. Entonces, en realidad, es una rama de la cual me he sentido yo muy confortable. Quizás sin querer estoy expresando una necesidad que a mí es necesario cubrir. Y pues aquí estamos con las mujeres. Me parece también que mi experiencia con las mujeres, en el sentido de poder tener una situación en donde estemos mujeres con el mismo tipo de vivencias, nos permite aflorar esas emociones con un poquito de mayor libertad. Y mira que los caballeros son extraordinarios y que su punto de vista es muy valioso, pero es otra dinámica. Y lo digo con toda experiencia porque he participado en clubs y en equipos con caballeros y se vincula uno de otra manera con la lectura. Ok, pues muchísimas gracias y nuevamente muchas felicidades. Me Gracias. parece muy acertado tu planteamiento metodológico. Muchas gracias. Muy claro. Muchas gracias.